Buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en este video no voy a poner la introducción, quiero que sea algo más personal. La verdad es que este video ya lo había planeado, lo pensé hace unos meses atrás, pero se me hacía un poco muy triste o un poco muy melancólico. Pero justo ayer pasó algo que me dijo a mí mismo que debería grabarlo, debería comentar esto, porque es algo que yo lo pensé cuando vine para acá a Polonia y que ahora en estos momentos, cuando uno está un poco triste, lo recuerda. Y creo que es algo de que yo al menos en ningún video lo he visto, y quiero darles un poco de contexto. ¿A qué me refiero? Yo llegué a Polonia hace 3 años y tristemente a las pocas semanas que yo llegué acá, uno de mis mejores amigos falleció. Él falleció en un accidente de tránsito y tenía pues mi edad, casi meses más, meses menos. Y es duro, ¿sabes? Es duro cuando tú estás acá y te despiertas y ves esa noticia tan perturbante, tan dura, de que un ser querido, una persona a la que tú quieres mucho, querías mucho, admiras, ya no está. ¿A qué me voy con esta dura introducción, este duro parte? Es que ustedes ven videos de gente que migra, gente que dice lo más difícil que es estar en Polonia, estar en Japón, estar en Italia. Es, no sé, el estar solo, el idioma, la cultura, la comida, el dinero, la arriendo, mil y un cosas que es verdad que son muy complicadas. Pero también quería hacer este video porque últimamente me han contactado muchas personas que quieren venir acá a Polonia y yo les animo a que vengan. Pero ahora piensen muy bien esto, que es el tema de este video. Ustedes van a pasar muchas cosas muy complicadas, van a vivir cosas muy difíciles, pero la que yo siento que es la primordial y la que hasta el día de hoy, después de tanto tiempo, bueno, 3 años, mucho, poco tiempo, ya cada quien, es el saber que cuando tú sales de tu tierra, de tu país, de tu ciudad, de tu hogar, y te despides obviamente de tus personas, de tus seres queridos, va a ser la última vez y que los ves en mucho tiempo, por circunstancias de dinero, que es muy costoso el regresar a tu país, trámites de residencia que son extremadamente largos y no puedes regresar. Es complicado de que uno no asimila de que es o puede ser la última vez que literalmente das un abrazo, das un beso, un te quiero, un te extraño, porque el día de mañana, como dice una canción, que en un segundo la vida puede cambiar y desaparecer. ¿Por qué decía que este video no quería grabarlo? Tenía la idea de grabarlo hace unos meses. Es porque, bueno, pasó esto de mi amigo muy querido, John Dennis, que ahora está en el cielo. Yo soy católico, soy muy creyente, a pesar de ser físico y científico, pues soy muy creyente. Si tú crees en Dios, crees en Buda, en el universo, en la energía, bueno, esas personas ya no están. Y en mi caso, mi amigo falleció. Y yo, bueno, vivo solo desde los 18 años. Vivía solo, pero nunca estuve solo. Es diferente, ¿no? Siempre tuve yo mis mascotas, mis perritas, que para las personas como yo sienten que están viendo esto, que un animal también es parte de tu familia, son tus seres queridos. Una de mis mascotas, que yo la tuve desde los 12 años, falleció hace unos meses, y después de unas semanas falleció mi perrita, que estuvo conmigo en los últimos meses y años de universidad antes de graduarme, previo a la pandemia. Y el día de ayer me enteré, igual que otra de mis mascotas, falleció y es duro porque tú te despides de tus mascotas, por ejemplo, rascándoles la pancita o algo, y esperas volver a verlas. Con mi mejor amigo John, que nunca me voy a olvidar. Todavía el día de hoy esas palabras siguen en mi mente, de que él me decía que tú la vas a romper, vas a lograr todo lo que te propones y más. Y es difícil porque, bueno,
yo puedo decir que gracias Ñaño Millón de que lo estoy logrando. Gracias a Dios, gracias al esfuerzo, lo estoy logrando. Estoy cosechando muchas cosas muy buenas. Y yo sé que desde el cielo, junto con mis perritas, mis mascotas, pues están ahí apoyándome y bendiciéndome para seguir adelante. ¿Y por qué decía que no quería grabar este video? Porque es algo triste. Yo soy una persona muy feliz, muy alegre, siempre está sonriendo. Quienes me conocen saben que yo casi nunca estoy triste, nunca estoy enojado. Es muy difícil verme triste o verme enojado. Pero todos tenemos esos días que te agobian y que te caes, ¿no? Soy una persona que le gusta estar solo, así como acompañado, puede manejar ambas. Y es ahí donde quiero llegar al punto de este video, de que lo más difícil que tú te imaginas, quizás no lo va a ser. Lo más difícil que va a ser cuando tú emigres es que esas personas que tú te despides ya no van a estar. Es quizás la última vez que las veas. Y bueno, yo sé también que mi familia va a ver este video y no, estoy bien, estoy tranquilo, pero son momentos, ¿no?, que a uno le ponen tristes. Y quiero poner el ejemplo de mi mamita, que fue lo que me dijo unos días antes ya de viajar. Igual mi abuelita que va a ver esto, no se sientan mal, no se sientan tristes, pero más que nada es como un ejemplo para que la gente que ve y que decide venir sepa a lo que tiene que atenerse. Mi mami me dijo que sabes que tu abuelita está viejita, nosotros también tenemos ya nuestra edad y si llega a pasar algo, no regreses. Si ellos llegan a fallecer, llegan a hacer algo, no regreses. O sea, si nosotros regresamos a fallecer, no regreses y sigue luchando por tus sueños. O sea, uno en ese momento obviamente se siente mal, se siente triste, pero bueno, son palabras. Pero cuando estás acá, y digo que yo he vivido estos fallecimientos, ¿no?, de personas muy queridas y de seres como mis mascotas que siempre estuvieron ahí conmigo, viviendo conmigo mientras yo vivía solo, lejos de la casa. Para mí eran mi compañía. Empiezas a entender el concepto de esas palabras que te dijeron, que es muy duro y es muy complicado. Es por ello que yo creo que si es que tú decides emigrar, lo más difícil va a ser eso, estar lejos de tu familia, lejos de tus seres queridos, y que quizás no puedas regresar a volverte a despedir. Yo soy una persona que no le gusta estar en videochats ni estar mensajeando. Soy muy a la vieja escuela de hablar face to face, hablar cara a cara y compartir las cosas, los sentimientos, lo que uno piensa de frente. Es por ello que yo soy de las personas que la única forma de hablar con mi familia, con mis seres queridos, es por la tecnología, por el celular, por videollamada. Y tengo que decirles, es algo que también con mis mejores amigos, Santi, Ángel, que están en Italia, hemos conversado y han dicho que es muy duro, es muy duro cuando tú llamas a tus seres queridos y parece que el tiempo pasa pero volando. Los ves cada vez más mayores y más viejitos, más canositos, y es duro. O sea, soy las personas que a veces veo la pantalla y digo, qué feo, y no sé, mientras converso, intento hacer algo, intento ver a otro lado para no ver directamente a la pantalla, que para mí es duro. Quizás para otra persona sea muy fácil, para mí es complicado. Y eso es algo que tienen que manejar, es algo que tienen que saber, que si van a dejar su casa nuevamente, puede que sea la última vez, que vean a las personas que están a su alrededor. Ustedes también van a continuar, van a hacer nuevas amistades, nuevos seres queridos, e iniciar una familia quizás, pero tu familia que se queda atrás, tus seres queridos, siempre van a estar ahí contigo. Es esto que quiero que piensen muy detenidamente si deciden emigrar. Puede ser que la situación en sus países sea muy complicada. En otros países como acá en Polonia puede que haya más posibilidades, pero tampoco es que sea lo mejor del mundo. Son países donde sí, tienes muchas posibilidades de surgir y de hacer muchas cosas, es verdad, más que Latinoamérica, eso nadie lo va a negar, pero también es duro. Y si tú emigras sabiendo ya la respuesta de que tú puede que no vuelvas a ver a esos seres queridos, esas personas, felicidades, porque créeme que si tú vas con esa fortaleza,
nada de lo que te espera, cultura, lenguas, personas, sociedad, cultura, lo que sea, nada te va a derrotar. Tú vas a ser una persona mentalmente y espiritualmente tremendamente fuerte. Claro que nadie se espera, uno puede estar preparado mentalmente para este tipo de cosas, pero cuando te llega la noticia y lo oyes, no, o sea, nadie está preparado para una noticia así, para ver partir a alguien, ¿no? O bueno, ni verlo, escuchar que esa persona partió. Nunca vas a estar preparado, pero si ya dejas tu hogar conteniendo eso en mente, ya eres muy fuerte, ya lo estás logrando. Y también quiero decir a esas personas que deciden quedarse o que se regresan, no piensen de que han fracasado o no hicieron algo bien, porque yo también pienso que el regresar, el luchar en países como los nuestros, que son difíciles por la falta de oportunidades, y estar ahí con tus seres queridos, aprovechando de ellos y cuidando de ellos, eso también es de valientes. Eso es de ser muy valientes. Por eso yo respeto tanto a las personas que deciden migrar como a las que deciden quedarse. Pese a todas estas cosas malas, si ustedes me preguntan, ¿regresaría solo por evitar estos tipos de catástrofes? No lo haría. Porque yo quiero estar aquí, yo quiero un futuro diferente para mí, haciendo un hogar lejos de mi hogar. Yo sé que las personas que están, mis seres queridos, mis amigos, me apoyan, y las personas que ya no están, y esos seres que nos compartieron con nosotros, que solo nos llenaron de amor y de felicidad, no quieren vernos renunciar. Así que yo seguiré estando acá, seguiré siendo fuerte, alegre, riendo, pero también hay días en los que se vale también estar triste. Así que eso era este video. La verdad es que no quería hacerlo sin edición, sino improvisar, que es lo que a mí me gusta, y demostrar mis sentimientos, la forma de desahogarme con ustedes, con mi familia, atrás de la pantalla, y que piensen bien esto, porque si pueden con eso, pueden con todo, sea que estén lejos o sea que estén en sus países. Sin más, gracias por ver y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias y sean fuertes.